esta noche quiero invitar a un joven que puede ser que muchos de nosotros lo hemos conocido por sus talentos. Se dedicaba mucho a la adoración, pero en este año este joven ahora se dedica completamente al ministerio. Yo quiero llamar adelante y que demos un aplauso caloroso al obrero Alexander López. Yo no sé si usted sabe que lo que está sucediendo en este momento, pero su espíritu está acá. Y por favor, ayúdame con la letra porque me la acabo de aprender, pero algo sucede con esa alabanza. Su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder, varón de guerra su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder, varón de guerra. Díselo una vez más, su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder, varón de guerra es. En el nombre de Jesús, oh Dios, estamos en tu presencia. Declaramos que en este momento, Padre, tu Shekinah se mueve en este lugar, oh Rey, y que podamos recibir eso, lo que tú solamente puedes entregar, oh Dios. Y el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, pueden tomar asiento, aleluya. Si me permiten, puedo poner esto abajo. Para sentirme un poco más libre. Aleluya. Su nombre es Jehová. Oh. Hermanos, antes que uno se presenta, tiene que adorarle al Señor. Perdón, mi nombre es Alexander. Y antes de seguir, quisiera primeramente honrar a los pastores de esta casa. Por favor, ayúdame, denle un fuerte aplauso a estos obreros del Señor, pastores del Señor. Antonio y su esposa Belkis. Gracias a Henry, obrero, y Maggie. Su espíritu está en poder. Amén. Que dejémoslo ahí porque si no vamos a seguir. Muchas gracias, chicos. Jesus is. Jesus is. Por favor, denle la mano a la persona que está a su lado y dígale, Jesus is King. In case you didn't know. In case you did not know, Jesus is King. En el día de hoy me gustaría hablar de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para comenzar, me gustaría hablarle de algo que quizás no esperan. Me gustaría hablarle de las 3 torres más grandes, más altas en todo el mundo. En el tercer lugar está la torre de Shanghai, que esta mide alrededor de 632 metros. Diga conmigo, 632 metros. That's correct. La segunda es la torre de Merdeka, que mide 679, diga 679. Y obvio, nunca miramos al tercero ni al segundo lugar. Queremos saber cuál está en el primer lugar. Bueno, en el primer lugar está la torre de Burj Khalifa. Si por favor pueden mostrar la primera imagen. El Burj Khalifa quizás muchos lo reconocemos porque está seteada en Dubai. ¿Y sabes cuánto mide esta torre?
Mide 828 metros. Diga conmigo, wow. Mide más de 100 metros que el número 2. Y lo que me llamó la atención es que no es que del segundo al primer lugar mide más de 100 metros. No. Es el hecho en el lugar donde está construido. El lugar donde está construido. Porque quizás muchos conocen ya dónde queda Dubái, pero Dubái es un desierto. Diga conmigo, desierto. Y cuando vas a construir, tú necesitas un fundamento sólido. Pero esto es en un desierto, donde hay arena, un poco de polvo y más arena. Entonces, ¿cómo así que la torre más alta del mundo puede estar seteada en el desierto? Es por el fundamento. Para que tengan una idea, la segunda imagen, alrededor de 39 toneladas de acero tuvieron que echarle y 330 toneladas de hormigón. ¿Lo digo bien? ¿Hormigón? Eso mismo. Yo lo decía así, ¿no? Alrededor de 300 ingenieros tuvieron que juntarse para hablar y ponerse de acuerdo cómo lo iban a construir. Y no se quedó allí porque más de 12,000 personal habían construyéndolo. Desde el 2006 hasta el 2010 habían shifts de 3 turnos. Entonces esto era non-stop que estaban construyendo esta torre. Una torre en el desierto midiendo más de 828 metros en el desierto con un fundamento de más de 39 toneladas de acero y 330 toneladas de hormigón. 300 ingenieros, más de 12,000 personal para construir todo esto. Entonces, en realidad, para serles honesto, no es la altura del edificio que me llama a mí la atención. Es el fundamento. Es el fundamento. Ya saben a dónde voy. Es el fundamento. Déjame decirle algo. De la misma forma que la altura del torre está definido por el fundamento, tu sanidad, tu salvación y todo lo que tú necesitas está fundada, no en algo, digan conmigo, no en algo, sino en una persona. Y esa persona es Jesus. 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 Lo alto no importa, porque tú puedes ir lo más alto que tú quieras, pero si tu fundamento no está hecho, se cae. Tienes un gran problema, y más si tú estás en el tope. De la misma forma que tu salvación, la resurrección, tu sanidad, tu redentor, tu protector, tu amigo fiel, tu padre, es el fundamento de tu vida. That's why we say Jesus is King. Not he was. Not he will be. No que era o que será. No, es. Es. Lo lindo es que cuando leemos la escritura tenemos que ver en qué tiempo está escrita. Porque Jesús es el Rey de Reyes. Bueno, ok. Por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Filipenses 2 del 7 hasta el 11. Y cuando lo tengan, digan Jesus. Filipenses 2, versículos 7 hasta el 11. Y cuando lo tengan, digan Jesus. Así me gusta. La pastora está, ¿eh? ¿Cómo que le ganó a algunos con teléfono? Pastor. Filipenses 2, versículos 7 hasta el 11. Escuché muy pocos Jesus todavía. Ahí están, ahí están, ahí están. Su nombre es Jehová. Ok. Padre, leemos tu palabra. Revélate, oh Dios, en este día.
Que cada aquel que no sabía que tú eres nuestro fundamento, Padre, que lo entiendan hoy. En el nombre de Jesús, y todos decimos. Y dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Diga conmigo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Tomen asiento. Aleluya. El fundamento de tu salvación, el fundamento de tu sanidad, el fundamento de tu esperanza no está hecha en algo, sino en alguien. Y su nombre es Jesús. Entonces, de acuerdo a este texto, vamos a sacar algunas verdades. Lo que nos enseña el texto. ¿Están listos de ir profundo conmigo en el día de hoy? Yes? Amén. Primeramente, en el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con, y el verbo era Dios. Entonces él estaba a la diestra del Padre y se hizo hombre. Y para hacerse el hombre, él se tuvo que despojarse. La palabra que se usa en el griego es kenosis. Diga conmigo, kenosis. Kenosis significa el autovaciarse. El autovaciarse. Es la palabra que fue usada en este momento cuando se habla que Jesús se despojó para tomar forma de hombre, para ser semejante al hombre. Y lo interesante es que siempre cuando nosotros hablamos decimos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿cómo así? Als 1 plus 1 is 2. Pero 1 keer 1 is... En 1 gedeeld door 1 is 1. Entonces, acecha acá. Jesucristo tuvo que despojarse a sí mismo para ser hombre. Y esto lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, dígase a sí mismo: Él lo hizo por mí. Lo tienes que entender. Porque a veces pensamos que no, yo no lo merezco. Mi hermano sí, mi hermana sí, el que está a mi lado sí. Pero Él lo hizo por ti. No importa cuán bajo has caído, no importa cuán lejos has ido, Él lo hizo por ti. Entonces Jesús se tuvo que despojar, se tuvo que autovaciarse. Pero cuando yo estaba investigando esto, yo me dije, pero ¿cómo así que Dios se pudo vaciarse de sí mismo, pero siguiendo siendo Dios? Y esto fue porque Él se decidió. Diga conmigo, Él decidió. Tenemos que entender esto. Y por eso voy lento y dejo que ustedes lo repitan conmigo. Porque tenemos que entender esto. Él se autolimitó para poder tomar su forma de hombre. ¿Se lo demuestro? Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Amén. Cuando Jesús volvió hombre, Él podía sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, y Él podía hacer todo tipo de milagro. Pero Él era hombre. Y el hombre, si no come a cierta hora, le da hambre. Si camina mucho en todo el día, se cansa. Entonces, todas estas cosas le sucedían a Jesús también. De esa forma, Él se limitó al ser hombre, pero nunca de ser Dios.
Entonces sus atributos divinos nunca fueron contaminados o afectados entrar al ser humano. Simplemente Él decidió limitarse en ser hombre. Entonces no dije que Él nunca paró de ser Dios. I didn't say that. Él se autolimitó para tomar forma de hombre. ¿Y por qué Él hizo esto? ¿Por qué Él hizo esto? La pastora lo dijo ahora. Y Él tomó forma de hombre por el pecado. Por el pecado. Nosotros hemos pecado y por esa misma razón tuvo que venir un precio, una sangre que podía pagar por todos los pecados. Por esa misma razón es que en la antigüedad siempre ofrecían animales. Porque sabes que el pecado, el precio para pagar el pecado es sangre, es vida. Entonces, si acá tú tienes el pecado, acá tiene que ver algo de vida. ¿Y sabes dónde está la vida del hombre? En la sangre. Entonces, no importa cuán grande sea tu herida, no importa cuán fuerte tú te has caído, no importa cuán fuerte te han pegado o tirado al piso, si sigue fluyendo sangre en tus veins, tú sigues vivo. Y por eso es que el hombre siempre tenía que ofrendar los animales. El primer Adán vino, pecó, fue contaminado con el pecado. Ahora Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por eso el precio que tenía que ser pagado por todos era un precio divino, un precio priceless. Y por eso hoy en día no tenemos que matar más animales. Y es así que Él murió por todos los pecados. Dice todos los pecados. Eso está hablando de que la cantidad de pecados, sea en el tiempo pasado, sea en el tiempo presente o sea en el tiempo futuro, todo pecado Él se la llevó a la cruz. Mira, cuando hablamos de reyes, lo único lo que los reyes quieren hacer es hacer más grande su gloria, su terreno, su kingdom. Lo quieren llevarlo más allá, expandirse, exacto. Y el rey nunca decide hacer las cosas él mismo. Los reyes son los mejores en delegar. El rey no se quiere ensuciar, no se quiere postrar. Pero nuestro Rey de Reyes, al ver que la creación falló, Él se decidió tomar forma de hombre, limitarse a sí mismo por ti y por mí. Wow. Si eso no es amor, I don't know. Entonces, si seguimos al versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, primeramente vimos que Jesucristo mismo se limitó. Kenosis. Pero lo segundo es que Él tomó forma de hombre, tomó la condición de hombre, la condición, la física. Y esta palabra es shemati, que quiere simplemente decir que es lo externo lo que se puede ver. Lo externo tomó del hombre, pero no lo interior. ¿Entienden? Él tomó la forma de hombre, pero no del hombre. Lo tengo que dejar caer porque algunos me miran, ¿what? Tomó forma de hombre. Él pasó una transición de kenosis, shemati. Y todo esto Él tuvo que ser para morir en esa cruz. Todo esto Él tuvo que ser para demostrarnos la forma como nosotros debemos de vivir, después sacrificarse a Él mismo y después entonces resucitar. Lo interesante, lo que vemos en el siguiente versículo,
no quiero tomar demasiado tiempo porque somos jóvenes y yo entiendo que los jóvenes necesitamos escuchar qué es, cuándo es y cómo es. Entonces, en el siguiente versículo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora les quiero contar algo. La razón por la cual Jesús tuvo que ser hombre es porque el hombre había caído. Nos habíamos contaminado con el pecado. Él nos tuvo que limpiar con una sangre que no sea algo temporal, pero algo que es por siempre. Entiendan esto. La razón por la cual la sangre de Jesucristo tiene poder es porque Jesús no vive en el tiempo como nosotros vivimos en el tiempo. We are not submitted by time. No estamos sujetos al tiempo. Mira, yo oro que el Señor le dé el don de lenguas a ustedes. Para cada palabra que yo me invente en este lugar, ustedes lo entiendan. Él no era sujeto al tiempo. Porque en cada momento que Él estaba, Él usaba el poder y Él declaraba que Él era la resurrección. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Jesús es rey. Jesús se volvió hombre, vivió la vida de un hombre y a los 30 fue bautizado y comenzó su ministerio. Y a los 33 fue crucificado en la cruz. Y cuando Él estaba en la cruz, Él tuvo que morir en la cruz para entregar su sangre todopoderosa. Pero lo que sucedió en ese momento era algo tan poderoso. Porque en Primera de Pedro 3, en el versículo 19, dice lo siguiente. En el cual, déjame leer desde el 18 para que tengamos el contexto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el 19 dice entonces, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, Él se volvió pecado, no conociendo el pecado. Él tomó la maldición, nunca habiendo sido maldicho. Entonces, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando nosotros pensamos en predicar, estamos pensando en un púlpito y alguien que está predicando la palabra del Dios. Pero la palabra que se usó en este momento no fue necesariamente predicando, sino es la palabra proclamando. Pero Él fue proclamar algo. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Y por qué a los espíritus encarcelados? ¿Y dónde estaban estos espíritus encarcelados? Bueno, estos espíritus estaban, déjame decirle dónde, en Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y acá se pone bueno. ¿Y eso de qué subió? Es una pregunta. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hold up. Wait a minute. Él bajó hasta lo más profundo para proclamar que Él es el rey. Que Él es el rey. Él fue a proclamar que Él es el rey en la cara del enemigo. Él le separó, Él se enfrentó. Mira, hermanos, cuando tú no tienes miedo, tú haces las cosas porque tú sabes quién está contigo. Jesucristo sabía que Él ya había vencido la muerte. Entonces, Él no tenía ningún temor en su corazón. Le explico esto, mira. Jesús ya tenía el poder de resucitar. ¿Se acuerdan a Lázaro? Lázaro estaba muerto. Y lo interesante, hermanos, yo les motivo que ustedes vayan a Israel para que ustedes entiendan la palabra y entiendan la frustración
por qué Jesús llegó tarde. Me acuerdo que estábamos en Israel y estábamos en una montaña mirando hacia Israel. Y Jerusalén, sorry, my bad. Ok, y estábamos enfrente y el guía nos estaba contando que, miren, ven esa montaña, bueno, ahí quería Abraham sacrificar a su hijo, allí pasó esto, allí pasó esto. Oh sí, y Lázaro estaba allá atrás y Jesús estaba por allá. Y él explicó que no tenía que ser más de alrededor de entre 3 a 4 horas para Jesús llegar donde él estaba hacia donde Lázaro. Entonces Jesús no llegó un día tarde, no 2 días tarde, pero más de 3 días tarde llegó. Esto quiere decir que él estaba 3 días muerto, entonces él llegó el 4.º día. ¿Entendemos eso? A veces no, son 24 horas que tiene un día, por eso. Entonces, por eso cuando Jesús quiso resucitar a Lázaro, él oró. Y acá él quería demostrar quién él es. Cuando nosotros oramos, ¿qué decimos siempre al final de nuestras oraciones? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, y el significado de amén es así es. Jesús es el único que dice amén al comienzo. Amén, amén. De cierto os digo. Él está confirmando que todo lo que él va a decir después de ahí es así. He was that guy. He was that guy. Él era ese hombre que podía hacer eso. Él decía, de cierto os digo. Y él comenzó la oración dándole gracias al Padre, porque tú siempre me escuchas. Él dijo que tú siempre me escuchas. Y entonces, antes de llamar a Lázaro, él ya llamó a pedir que muevan la piedra. Él comenzó a preparar el terreno antes de llamar a Lázaro. Él preparó el terreno antes de llamar a Lázaro. Y lo lindo es que en esos grafan, tumbas, a veces eran comunitarios. Con otras palabras, que no era solamente uno que estaba ahí, sino eran muchos. Entonces Jesucristo tuvo que ser muy cuidadoso con las palabras que él iba a usar en ese momento. Si él hubiera dicho, levántate, mira, todo el mundo se iba a levantar. Todo el mundo se iba a levantar. Imagínate, es chistoso, pero te imaginas el poder entonces que hay en la palabra de Jesús. Por esa misma razón, él dijo, Lázaro, levántate. Pero antes de el Señor sacarlo, le estaban diciendo, pero Señor, ya son 3 días. Está caluroso, está demasiado calor y ya el cuerpo se está descomponiendo y no va a estar bien. Entonces, hermanos, en el instante, en el momento que Jesús dijo, Lázaro, levántate, un momento, él fue renovado. Solamente Jesús puede hacer eso. Pero vamos a ver más del poder de Jesús. El poder que él tiene sobre la muerte, más específico. La viuda de Naín. Jesús estaba allí y él vio que estaban velando por un niño que había muerto. El unigénito de la señora, de la viuda. Y lo que es interesante es que Jesús sintió compasión por esta señora. Y lo que él hizo en ese momento es que él paró el ataúd y lo tocó. Antes, cuando había un muerto, hasta el mismo sacerdote no podía ir al funeral de su propio hijo porque si no se iba a contaminar con la muerte. Entonces ellos eran muy estrictos con estas cosas. Ellos no se contaminaban con esto. Entonces el sacerdote ni iba. Pero acá va. Jesús no solamente lo paró, sino lo tocó. Entonces, si hay otra forma de contaminarse más, fue ahí. Pero lo que el Señor estaba mostrando en ese momento
es que Él ya era la resurrección. Pero hermanos, entienda esto. El Señor no había resucitado todavía. Entonces, ¿cómo así tú puedes ser el Señor de la resurrección, pero tú no has muerto todavía? Es que Él no está sujeto al tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Él está fuera del tiempo. Se dice, si algo es sujeto del tiempo, nunca puede ser Dios. Si algo es sujeto a un lugar, no puede ser Dios. ¿Y cuál era el tercero otra vez? Materia. Yes. Entonces Él ahí mostró que no viendo muerto todavía, ya Él era la resurrección. Porque no hay tiempo. Entonces Él ya estaba proclamando algo lo que Él no había hecho, pero Él quería mostrar que Él estaba por encima de la muerte. Y uno no se puede contaminar de algo lo que ya ha vencido. Tú no puedes ser contaminado de algo lo que tú ya has vencido. Él estaba mostrando que su poder estaba por encima de la muerte. That is your king. Ese es tu rey. Ese es tu rey. Entonces, cuando Él murió en esa cruz, en el versículo dice, tenemos que siempre a la letra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué es que en este texto dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y fue por lo siguiente. Cuando los judíos hablan de alguna muerte, la muerte de crucifixión es lo peor. ¿Sabes por qué? Porque eran los ladrones, los rebeldes o los peores criminales que habían, se morían de esa forma. Era la forma para put a shame a person, avergonzar a las personas. Era de forma de la cruz. Pero no solamente eso, porque era una muerte pública y lenta. Hermanos, yo no sé si usted ha visto la película donde muestran cómo fueron los latigazos de Jesucristo. Pero se dice que cada latigazo que le daban al Señor le penetraba la carne, y cada vez que lo arrancaban carne. Y todo esto Él hizo por ti y por mí. Es un rey que se humilló a sí mismo, porque no hay nadie quien lo pueda humillar, sino Él mismo decidió y escogió esa forma para decirle que no hay pecado más grande que yo no pueda pagar. Wow. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, oh Dios. Wow. Y lo último es que para los judíos morir en una madera era una maldición. Entonces acá vemos que Jesucristo primero se tuvo que despojar, kenosis, tomar forma, condición de hombre, shemati, para poder morir en una cruz. Porque se necesitaba una sangre. El pecado pide por sangre. Entonces el precio que hubo que pagar era sangre. Y la única sangre que es permitida por los siglos de los siglos es la de Jesucristo. Entonces, Él fue y predicó a estos espíritus. ¿Y dónde estaban? En la parte más baja de la tierra. Y allá fue a proclamar que Él había vencido la muerte. Y ahí Él tomó toda autoridad. Y esto es muy interesante, porque cuando el Señor Jesucristo
fue en la cruz. En Colosenses dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra nosotros, que nos contraría, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. ¿Sabe lo interesante de esto? Cada decreto que era hecha en contra tuya, Él la quitó. Pero ¿sabes cómo la quitó? Para que ustedes entiendan. En Scheikunde, en química, a veces para comprobar algo, tú no descompruebas otra cosa. Entonces, una verdad puede estar por encima de otra verdad. ¿Ah? Entonces, tú siendo pecador, la sangre de Jesucristo anuló esa verdad y te puso por encima. ¡Wow! Entonces, entienda esto. Tú puedes ser el pecador más grande, tú lo eres quizás, y quizás lo fuiste, pero el precio que Jesucristo pagó en esa cruz es aún más fuerte, más grande, que destrona esa verdad. ¡Wow! Y la clavó en la cruz para mostrar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Dios viviente, Él es el Dios que ni la muerte lo puede sostener. Él es Rey. Jesús es Rey. Jesús es Rey. Jesús es. Jesús es Rey. Es una proclamación que quizás nosotros ni entendemos cuando lo estamos diciendo. Porque no estamos diciéndolo con todas las verdades, quizás las que solamente nos afectan a ti y a mí. Pero cuando entendemos la profundidad de esta proclamación, Jesús es Rey. Con otras palabras, que aunque tú hiciste algo ayer, Él sigue siendo Rey. Con otras palabras, tu pecado ya fue perdonado. He aquí, lo tengo que decir. Gracia no es excusa para pecar. Tengo que haberlo dicho. Jesús es Rey. Jesús es Rey. Jesús es Rey. Y este Rey decidió de no quedarse con todo esto. Había un film producer, productor de películas, y me olvidé el nombre, pero este hombre tenía alrededor de 1 billón de wealth. Entonces este hombre era rico y rico. Y cuando él falleció, cuando él murió, ¿sabes cuánto le dejó a su hija? Le dejó $500,000. Y todo lo demás se lo entregó a su propia compañía. Y la razón por la cual él hizo esto es porque él decía a su propia hija: tú no mereces esto. Cuando yo estaba contigo, tú no me ayudaste de la forma como yo esperaba que tú me ayudaras. Y por esa misma razón, you don't earn it, you don't deserve it, tú no mereces esto. Entonces, perdóname, mi hija, yo te amo, pero tú no me has demostrado este amor, y por eso no te lo voy a entregar todo lo que yo he construido. Y aunque yo me vaya, aunque yo muera, no te voy a dejar esto. Missionerij. Pero Jesucristo, Él dijo: es mejor que yo me vaya por algo. En Efesios 1:19 dice lo siguiente, y leámoslo juntos. Efesios 1, versículo 19. Aleluya. Efesios 1:19 dice lo siguiente:
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en, sino también en el. Y ahora, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, esto quiere decir que ese poder, esa autoridad le ha dejado a toda la iglesia. A toda la iglesia. Oh, hermanos, yo entiendo que la vida a veces es dura. Yo entiendo a veces que las caídas nos quieren definir. Entiendo que a veces nos cuesta. Pero eso no quita esta verdad. Jesús ya murió por ti. Te entregó un nuevo nombre y te revistió con autoridad para usar el poder. Porque Él dijo, mejor es que yo me vaya, porque ustedes harán cosas mayores. Iglesia, Jesus is King. That makes you a prince. Entonces, tengo que yo acordarte cómo tú caminas cuando tú sabes que tu papá tiene todo el dinero. ¿Tú te acuerdas cuando tú ibas a recibir un juguete o un auto o algo? Tú entrabas a ese store decidido, ya tú sabes dónde estaba. Te querían decir en aisle 3. No, ya yo sé, en la quinta. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener, hermanos. Tenemos que caminar con nuestra cabeza bien en alta, hermanos. Tenemos que declarar las promesas del Señor, aunque no las veamos. Porque los tiempos del Señor son diferentes. Nosotros debemos de alinearnos para entonces poder recibir. Porque en Efesios dice que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Esto quiere decir que toda tu necesidad ya está cumplida. Por eso Él es Jehová Jireh, Nisi. Todo lo que tú necesitas ya está en el Señor. Entonces, si tú sabes ahora que Él murió por ti, que el enemigo ya no puede usar nada en contra tuyo, tú solamente te tienes que mantener en santidad para poder hacer uso de esa autoridad. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Could you imagine, with all of the faith in this room, what the Lord can do? What the Lord can do. ¿Te puedes imaginar que el Señor pudiera hacer con la fe de este lugar ahora? Hermanos, el Señor puede hacer todo lo que nosotros nos imaginamos. Pero ahí no está. Es que nosotros a veces hasta lo limitamos a Él. Entonces yo quisiera en este momento que nosotros entendamos y declaremos, proclamaremos juntos que Jesús es Rey. Y porque Jesús es Rey, Él te escogió a ti y a ti y a ti y a ti para señorar. En Génesis, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre para que señore. Entienda esto, Él no dijo para que señoremos. Él dijo para que señore. ¿Sabes por qué? No pueden existir dos reyes en una tierra. No pueden existir dos reyes en una tierra. Por eso Napoleón Bonaparte, cuando él conquistó casi toda Europa, él ponía a sus familiares a reinar en Holanda,
en España y por todos los otros lados. Tú fuiste llamado para reinar. Entonces me gustaría que todos nos pongamos de pie en este momento. Quisiera pedir a Henry en este momento que nos guíe. Porque déjame decirte que toda esta predicación no tuvo ningún sentido si usted sale de la misma forma como tú entraste a este lugar. Tú tienes que entender que tú fuiste escogido. Tú tienes que entender que el Señor murió por ti y por mí en esa cruz. Tú tienes que entender que el poder ya la ha delegado a la iglesia por cabeza. Entonces tenemos que hacer uso de ese poder. Quiero invitar a nuestro pastor, evangelista, Michael también, para que él haga el llamado. Y vamos a abrir el altar para que todo aquel que necesite oración en este momento la pueda recibir. Y acá estaremos nosotros orando por cada uno. Y la decisión es tuya.